Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos del plan de negocios. Comencemos. Un plan de negocios es un documento que describe la estrategia y los objetivos de una empresa, así como los pasos necesarios para alcanzarlos. El plan de negocios incluye información detallada sobre el mercado, la competencia, la estructura de la empresa, la estrategia de marketing, las finanzas y las proyecciones financieras. Un plan de negocios exitoso debe ser completo, realista y bien estructurado. Aquí hay algunos elementos importantes que se deben incluir en un plan de negocios. Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es la sección más importante del plan de negocio, ya que es lo primero que los lectores leerán y determinará si seguirán leyendo el resto del plan. El resumen ejecutivo debe ser atractivo y persuasivo, y resumir los aspectos más importantes del plan de negocio. Debe incluir información sobre la idea principal del negocio, los objetivos y metas que se esperan alcanzar, el mercado al que se dirige el negocio, los productos o servicios que ofrece y la estrategia para llevarlo a cabo. Además, debe proporcionar información sobre la empresa y el equipo de trabajo. Descripción del negocio. La descripción del negocio es una sección en la que se describe el tipo de negocio y su estructura. Debe incluir información sobre la misión y visión de la empresa, su ubicación, la estructura legal del negocio, el equipo de trabajo y su experiencia en el sector. Es importante que esta sección incluya información detallada sobre el negocio, para que los lectores comprendan claramente qué hace la empresa y cuál es su propósito. La misión y la visión son dos conceptos diferentes pero complementarios dentro de la estrategia empresarial. La misión es la razón de ser de la empresa, es decir, su propósito fundamental y su actividad principal. La misión se refiere a lo que la empresa hace, a quién sirve y cómo lo hace. La misión debe ser clara y concisa, y debe transmitir la esencia de la empresa en pocas palabras. Por otro lado, la visión es una declaración a largo plazo que describe cómo la empresa desea verse en el futuro. La visión se enfoca en los objetivos a largo plazo de la empresa, su dirección estratégica y su posición en el mercado. La visión es una aspiración para el futuro, una meta que la empresa quiere alcanzar y que la motiva a tomar decisiones y acciones que la acerquen a ese objetivo. La misión se enfoca en lo que la empresa hace en el presente, mientras que la visión se enfoca en lo que la empresa quiere ser en el futuro. Ambas son importantes para la estrategia empresarial, ya que la misión proporciona una dirección y un propósito a corto plazo, mientras que la visión proporciona una visión clara y motivadora del futuro deseado de la empresa. Análisis del mercado. El análisis del mercado es una sección que describe el mercado al que se dirige el negocio. Debe incluir información sobre el tamaño del mercado, los clientes potenciales y los competidores. Es importante analizar los hábitos de compra de los clientes, las tendencias del mercado y las oportunidades y amenazas que enfrenta el negocio en el mercado. También es importante analizar a los competidores, identificando sus fortalezas y debilidades y cómo el negocio planea diferenciarse de ellos. Plan de marketing. El plan de marketing es una sección en la que se describe la estrategia de marketing del negocio. Debe incluir información sobre el posicionamiento de la marca, la estrategia de precios, las campañas publicitarias y la estrategia de ventas. Es importante definir una estrategia de marketing clara y realista para alcanzar los objetivos del negocio. Además, esta sección debe incluir un análisis de los canales de marketing y los medios de comunicación que se utilizarán para promocionar el negocio. Plan de operaciones. El plan de operaciones es una sección en la que se describe cómo se llevará a cabo el negocio en términos de producción, logística, recursos humanos y cualquier otro aspecto necesario para la operación del negocio. Debe incluir información sobre los procesos y procedimientos del negocio, así como los recursos y herramientas necesarios para llevarlos a cabo. Además, esta sección debe incluir información sobre los proveedores, los costos de los materiales y los plazos de entrega. Plan financiero. El plan financiero es una sección en la que se proporciona información financiera detallada sobre el negocio. Debe incluir proyecciones de ingresos y gastos, el presupuesto y el flujo de caja. También debe incluir información sobre la financiación inicial y la estrategia de crecimiento.
Es importante que el plan financiero sea realista y se base en datos y análisis cuidadosos, para asegurar la viabilidad del negocio. Conclusiones y recomendaciones. Finalmente, en esta sección debes presentar tus conclusiones y recomendaciones para el futuro del negocio. Debes resumir los puntos más importantes. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.